Para herir a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir libre como el viento. Clarisa Duarte, hija de desaparecido. Póster Central, periodismo en radio. La crisis económica que mantiene en vilo al país, a la Argentina, que tiene que ver o encuentra algún vínculo con lo que está sucediendo en el mercado internacional, pero sobre todo en la matriz de un modelo que comenzó a gestarse a partir de la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación y que preveíamos iba a terminar con este desenlace, quizás en otros tiempos, pero indefectiblemente la necesidad de dólares a partir de una economía que está más ligada a lo financiero que a lo económico ha provocado una hecatombe en la que hay sobre todo mucha desconfianza de lo que va a venir. Observamos una crisis profunda, no hay precios de referencia, hay caída del consumo, hay una brutal pérdida del poder adquisitivo de los salarios, hay un Estado que se va desguazando en muchos ámbitos, gente que pierde su empleo, pero sobre todo el no saber qué va a pasar y en qué tiempos va a ocurrir esta situación de profundización de un ajuste y de la debacle, como están analizando a estas horas en el Gobierno Nacional, según informan todos los medios, incluso los más afines a Cambiemos. Estamos en línea con Jimena Ballesteros, quien es gerenta del Banco Credicop en Río Cuarto. Jimena, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buen día, Pablo, ¿qué tal? Bien. Saludo para toda la audiencia. Esta era una realidad, Jimena, nosotros lo decíamos que más o menos se preveía, quizás no en estos tiempos. ¿Tiene matices muy propios o muy particulares ligados con las decisiones del Gobierno Nacional? Sí, la verdad que creo que al desarrollar un modelo, como vos comentabas al inicio, donde no hay una política de desarrollo interno del mercado, sustitución de importaciones, hablar de una equidad distributiva, se hace muy difícil sostener en estos niveles donde conviene más dedicarse a la patria financiera, como ha ocurrido en otros momentos históricos, que la verdad son muy lamentables de recordar, hace que hoy estemos en este gran problema donde el pequeño trabajador, el pequeño empresario, el que tiene un comercio, el jubilado, se ve muy perjudicado en su nivel de ingreso. Jimena, en esta realidad, ¿cómo termina impactando en los bancos que hoy, por las altísimas tasas de interés, no están prestando fondos para el sector productivo, pero además son más endebles? ¿Hoy hay temor a la estabilidad de los propios bancos? No, la verdad que la estabilidad de los propios y la incertidumbre que esto genera con recuerdos de un antiguo corralito, por ahí es un poco exagerado porque el sistema financiero se encuentra muy líquido, entonces toda esta incertidumbre por ahí generada, como vimos, por la gente que se pone muy inquieta cuando va a un banco y por ahí sus depósitos en dólares hoy no lo tiene, pero por una cuestión logística, no es como en otros momentos donde no estaban dichos depósitos en el sistema, en vísperas de un corralito o en el corralito mismo. Pero esto crea un gran nerviosismo, obviamente, en las personas que por ahí no entienden que una sucursal bancaria puede no tener dólares por una logística normal, de que en su tesoro tenemos ciertas disponibilidades y encajes mínimos y depende de la localización que una sucursal bancaria tenga de su tesoro regional, por ahí puede tener una demora. Pero sí lo que vemos con mucha preocupación en nuestro banco es el nivel elevado de tasas de interés, que obviamente que no es que no se haya cortado el crédito, pero estas tasas, la verdad que cualquier persona que analiza su rentabilidad se ve muy afectada. Ya viene todo el año una escalada importante y en estos últimos tiempos, esta semana, la verdad que la referencia de la tasa de interés al 60% hace que cualquier negocio sea inviable si tiene que financiarse. Además, considerando que hay un retraso de la cadena de pago en algunos pocos días, todavía no hay cortes importantes,
pero una empresa que tiene que descontar un valor a una tasa alrededor del 60% más es muy complicado, muy, muy complicado. ¿Cuánto hace que se dejó de prestar a la producción? ¿Esto está relacionado con las subas abruptas de interés que en algún momento impuso Sturzenegger, o aún antes ya el productor, el comerciante, aquel que quería hacer alguna apuesta, comenzaba a mirar con muchas dudas? ¿Son muchos meses acumulados en las que no hay préstamo, no hay crédito? Créditos hay, Pablo, pero a tasas que se hacen inviables. Claro, que hay bancos como el nuestro, que el Banco Credicop, por su política institucional, algunas líneas de créditos se han permanecido a tasas fijas, a tasas inferiores a la inflación del momento, para poder ayudar a las pymes y que puedan refinanciar, financiar algún proyecto de inversión. Pero bueno, no es la política de todos los bancos en la máxima rentabilidad, y la verdad que cuando aumentan las tasas de referencias, que en un momento se elevó el 40-45%, en un mes tuvimos un incremento de la tasa de referencia del Banco Central de 40-45% y de 45 a 60 el día jueves. Entonces la verdad que se hace muy difícil para la persona que tiene que tomar sí o sí un crédito, que eso encuadre dentro de su, como te comentaba, estructura de costos y de su rentabilidad. Nosotros con una responsabilidad, la verdad que de tratar de la cercanía que tenemos con nuestros asociados, en este último tiempo, hace ya varios meses que venimos reuniéndonos y asesorando a nuestros pequeños asociados que no tienen cajas en dólares, que no van a tener un impacto de incremento en sus rentabilidades de otra manera o por otros factores, que realmente replanteen su estructura de financiamiento, porque sostener descubiertos a esas tasas o descuentos de cheques indiscriminados, la verdad que complica mucho la ecuación. Jimena, ¿qué porcentaje de los depósitos que hoy tienen los bancos, o en particular el Credicop, está en dólares? No, en nuestro caso el porcentaje no es tan significativo, Pablo. Depende obviamente de la cartera inversora que cada banco plantea. Me parece que en los bancos, la verdad que no tengo ese dato fehaciente, pero en los bancos que tienen capitales extranjeros y que trabajan con empresas de gran envergadura y multinacionales, debe ser más importante, pero no es como en el 2001, donde un peso, un dólar, y en los depósitos, estaban 100% dolarizados, o había esa posibilidad. Hoy es la ecuación es mucho menor. Y hay, de todos modos, en esta variable de precio, uno sabe que los que modifican el precio del dólar no es el pequeño ahorrista, ni Totalmente. aquel que decide, bueno, tenía un plazo fijo, lo paso a... no es allí donde radica esta estampida del dólar, sino los grandes especuladores que se la han llevado toda en estos últimos meses con el gobierno de Mauricio Macri. De todas maneras, ¿ustedes advierten que hay una mayor demanda en la compra de dólares? Sí, el pequeño inversionista por ahí trata de resguardar su poder adquisitivo comprando. Hay muchas consultas. Nosotros la verdad que la venta de dólares se hace a los asociados vinculados al banco, y esta semana ha habido consultas por parte de personas de mercado abierto que por ahí quieren preguntar si pueden comprar la moneda para preservar su ahorro. Pero está claro que ahí no es la puja ni es lo que define obviamente el precio de la moneda, sino que se hacen los grandes sectores concentrados, que la verdad en el mercado mayorista, donde hubo unas ganancias muy interesantes en esta semana, donde hubo algunos actores que compraron a $1.31 en un día y a media mañana pudieron vender a 34 pesos. Entonces la verdad, ahí están los grandes ganadores en estas apuestas, que a veces uno también por ahí puede pensar que hay una intencionalidad en las políticas, que se llevan adelante, bueno, para que haya unos grandes ganadores. Hay que decir lo que se conoció esta semana con Caputo, el titular del Banco Central, que había cambiado las LEBAC e invirtió en la compra de dólares justo antes de la devaluación. Una casualidad, imaginamos. Bueno, llama mucho la atención. La verdad que esas cosas pasen, obviamente, que requiebran mucho la confianza en sí de los mercados y en sí de la población en general.
Creo que como empezamos la charla, si la política por ahí o la intención del gobierno era que este año una de las metas que había comprometido con el Fondo Monetario era bajar el salario real en dólares, creo que también ahí hay una parte de intencionalidad, porque cuánto se han licuado los salarios de los trabajadores, de los jubilados en estos días. En este sentido es muy interesante, Jimena, porque pareciera que el gobierno estuviese desbordado y que fuera víctima de medidas exógenas, cuando en realidad uno advierte en esto un modelo que desde el principio tuvo estas prioridades, el ajuste, la baja del poder adquisitivo, en pos de una cuestión que estaba ligada estrictamente con lo financiero, desde el momento en el que liberaron el precio del dólar, decidieron no tocar las retenciones, permitieron la volatilidad en la fuga de capitales, la apertura indiscriminada de las importaciones. Era evidente que en algún momento iban a faltar dólares. Llegaron 100.000 millones de dólares a la Argentina de endeudamiento y se fueron 52.000 millones de dólares en la fuga de capitales. No parece ser un mal paso, sino la matriz de todo lo que se ha decidido en este último tiempo, ¿no? Sí, la verdad, Pablo, que comparto tu apreciación. Creo que las políticas estaban claras para el gobierno de lograr las metas en un principio que ellos plantearon en una economía donde el financiamiento del déficit público se hacía en el sector interno, luego tuvimos que ir al Fondo Monetario, también declarando bondades de ese organismo cuando vemos que en Europa, en países como Grecia, como España, como Italia, la verdad que también fueron como los publicados como los grandes salvadores y originaron muchísimo desastre social, digamos. Acá los que pierden son los sectores desprotegidos, que no tienen posibilidades de poder invertir en los mercados financieros, sino que tienen un salario que obviamente es de su poder adquisitivo totalmente. Vamos a llegar a fin de año, ya creo que son los salarios licuados en un 50%, si seguimos en esta instancia, sin contar la exclusión que genera todo este incremento del dólar en los niveles de precios, en el precio del combustible, del transporte, de los medicamentos. La verdad que es muy, muy complicado. ¿Es posible, Jimena, imaginar de aquí a fin de año un cambio en este contexto? El gobierno parece concentrado en ajustar. Todas las medidas que van anunciándose están ligadas con ajustar, reducir lo que ellos consideran el déficit. Hay que recordar aquella idea del déficit cero del 2001, que a dónde terminamos, ¿no? Pero parece ser esta la única solución. Vuelve a estar sobrevolando. Y que vuelve a estar. Pero algunos economistas están por todos los medios hablando de esa situación. En ese marco, ¿cómo llegamos a fin de año? La verdad que, bueno, no tengo la futurología. Creo que acá, si no hay un cambio de política, porque hoy se hablan de cambios de personas con una misma política, o está jugando el gobierno a crear confianzas por ahí, sacando personas que tienen cierta debilidad o que han hecho que los mercados pierdan confianza. Pero creo que si no hay una vuelta, un cambio de modelo donde realmente se mide el impacto de que genera estas políticas en los sectores bajos de la economía, va a crecer obviamente los despidos, la cantidad de comercios obviamente que uno ve que van cerrando porque sus costos de estructura hoy no es una ecuación clara. Los servicios, las tarifas están ajustadas en dólares y la verdad que se hace muy difícil plantear, si no hay un cambio en sí de modelo, que lo veo la verdad que bastante complicado, porque hoy hoy dependemos también de las decisiones externas del Fondo Monetario Internacional en cuestiones cambiarias y financieras. Entonces, la verdad que no quiero ser pesimista, pero lo veo muy complicado. Jimena, te agradecemos muchísimo este contacto. Vamos a seguir ocupándonos a lo largo del programa de esta realidad económica que impacta en los que menos tienen. El ajuste siempre lo pagan los mismos. Los otros, los que ganan siempre con estas crisis, se han llevado miles de millones y probablemente lo sigan haciendo hasta que haya un cambio, un viraje
no solo económico, sino fundamentalmente político, entender de que aquí las decisiones las toma el poder político en connivencia con el poder económico, pero hay responsabilidades políticas que nos han llevado una vez más a esta realidad. Jimena, muchísimas gracias. Bueno, gracias Pablo por tu contacto y bueno, y saludos a todos. Buen fin de semana. Un abrazo grande. Jimena Ballesteros, gerenta del Banco Credicop en la ciudad.